Muy buenas a todos, coders. Bienvenidos a un nuevo video de Old Code. El día de hoy vamos a estar viendo una de las tantas maneras que nos ofrece React para que podamos optimizar nuestro código y así obtener un mejor performance en nuestra aplicación. Esto es muy importante que todos los que quieran dedicarse a esto aprendan, debido a que cuando tú estás trabajando en una aplicación grande, tú lo que quieres es que esta aplicación sea lo más óptimo posible. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, aquí básicamente tenemos nuestro app.jsx, que es el primer componente que se renderiza, y me he creado un componente que se llama Father. Este componente está acá, como vamos a ver en componentes, que es este que está aquí, y que a su vez está renderizando un h2, que es un título, y dos componentes de más, que es uno se llama First Children y otro se llama Second Children. Es para que entendamos un poco el concepto, básicamente son componentes muy básicos que tenemos aquí, voy a abrir los dos igualmente. Y pues básicamente nuestra aplicación se vería algo tal que así, ¿vale? En este momento vamos a estar utilizando una técnica, o bueno, una utilidad que nos ofrece React que se llama el memo. El memo básicamente es una opción que nos ofrece React para memorizar los componentes y solo renderizarlos cuando sea necesario, es decir, cuando su estado cambie. Vamos a ver cómo se ve esto, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo de una manera que vamos a entenderlo fácilmente y que nos quede bien grabado el concepto, el cual lo más fácil es con contadores. Entonces vamos a quedarnos aquí en cada uno de los dos un contador. Vamos a repetir código, pero digamos que en este punto la idea es simplemente mirar cómo optimizar si te llegan a pasar estas situaciones, ¿no? Entonces vamos a utilizar un use state, ¿listo? Y aquí pues vamos a colocar un counter y un set counter. Y lo vamos a inicializar, por ejemplo, en 0. Esto de aquí digamos que va a tener un spam, que va a ser el counter. Y también vamos a tener un botón, que es el que nos va a permitir incrementar ese contador, ¿vale? Este lo vamos a colocar incrementar. Le ponemos en el on click. Recordemos que es una función y le ponemos el set counter, el valor previo más 1. Y de esta manera pues ya tendríamos el pequeño contador. Esto mismo lo vamos a replicar acá. Y vamos a copiar también este use state. Recordemos que tenemos que importarlo, porque si no lo importamos nos va a dar un error. Y esto no sé por qué apareció, pero lo quitamos. Perfecto, ya tendríamos dos contadores. Entonces vamos a ver, en esta aplicación básicamente se vería así un contador y otro acá, ¿vale? Vamos a ponerlo como en diferentes, por ejemplo, pongámosle a este que empiece en -10 y que en vez de incrementar, decremente. Y le ponemos aquí un -1. Listo. Ahora ya tenemos dos componentes acá, ¿cierto? Tenemos decrementar, incrementar y al padre también le vamos a colocar otro contador, ¿vale? Entonces vamos a copiar lo mismo. Vamos a colocarlo abajo de esto. Y aquí también tenemos que importar un use state para hacer el estado del contador. Este sí lo podemos dar en incrementar, pero que empiece por ejemplo en 100 y que vaya incrementando de 10 en 10, por ejemplo. Entonces el set counter lo ponemos que sea más 10 y le ponemos incrementar 10. Incrementar 10. Perfecto. Entonces ahora tendríamos que tener tres contadores básicamente en nuestra aplicación, que es lo que tenemos aquí. Tenemos tres contadores y como vemos, pues este aumenta en 10, este disminuye en 1 y este aumenta en 1. Perfecto. Lo que quiero que hagamos es que coloquemos un console log en cada uno de los componentes. Este lo vamos a llamar father renderizar. ¿Vale? Vamos a copiarnos este console log y lo vamos a colocar en cada uno de los hijos. Por ejemplo, en este le vamos a colocar first children y al otro le vamos a colocar second children. Perfecto. Entonces vamos a ver lo que está pasando en este momento. Vamos a abrir la consola y vamos a recargar. Vamos a ver que aquí tenemos father renderizar, first children renderizar y también second children renderizar. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo incremento el de arriba, también se renderizan los otros dos. Cuando yo incremento uno de los children, ¿cierto? Recarguemos para que lo veamos mejor. Cuando yo decremento el de los children, ¿cierto? Nos dice que se renderizó. Miremos, se renderizó el first children y también el second children, ¿cierto? Pero cuando yo renderizo el padre, siempre se renderizan los dos. Digamos que ese es el problema. ¿Por qué? Si yo estoy incrementando simplemente este estado, ¿por qué estos de acá se están renderizando? Si estos siguen igual. Entonces, básicamente ese es el problema.
Lo que tenemos que hacer aquí es buscar una manera de que cuando yo incremente este contador, los otros dos sigan teniendo su estado normal y no se renderice. ¿Listo? ¿Esto cómo se puede lograr? Para esto, digamos que React nos ofrece una herramienta que se llama el memo. ¿Cómo se utiliza esa herramienta? Colocamos React, podemos hacerlo de varias maneras, utilizando directamente este React de aquí o lo podemos sacar de acá. Se llama memo. Yo personalmente prefiero utilizar React.memo, pero ustedes pueden usar la que ustedes prefieran. ¿Listo? Punto memo y tenemos que encerrar todo el componente, o sea, toda la función que tenemos acá hasta este punto. Y entonces en este punto ya tenemos el second children encerrado en este React memo. Hasta aquí vamos a probar qué está pasando. Vamos a recargar de vuelta. Vamos a ver, cuando yo pongo esto, solo se renderiza el componente 2. Cuando pongo este, se renderiza el hijo 1. Y cuando pongo esta, únicamente se renderiza el papá y el hijo 1. ¿Por qué? Porque este está siendo memorizado. Entonces, claro, no actualiza ese estado, no se ve afectado directamente a este componente y por eso nos está renderizando. Y aquí ya tenemos una de las optimizaciones. ¿Listo? Vamos a aplicarle lo mismo, pero en este punto se lo vamos a aplicar directamente al children número 1, ¿vale? Vamos a hacerlo de esta manera y vamos a ver qué va a pasar. Listo, entonces vamos a incrementar, solo se pone el segundo hijo, ahora solo se coloca el primer hijo, y si yo incremento el padre, solo se renderiza el padre. Y entonces de esta manera ya estaríamos optimizando mucho nuestro código, porque ahora ya todos los estados son como independientes y ninguno va a afectar el renderizado del otro si no es necesario. Porque como vemos, un estado no está afectando al otro. Y bueno, digamos que esto es así únicamente cuando cada componente maneja su estado. Pero ¿qué pasa si el padre es el que maneja el estado de los hijos? Ahí la cosa cambia. Vamos a ver qué está pasando. Para ver el problema, vamos a quitar el React Memo para ver cómo sería cuando no está optimizado. ¿Listo? Entonces vamos a quitar el React Memo de los componentes hijos. Vamos a comentar directamente el counter y el set counter y lo vamos a ir a pasar directamente por las propiedades. Counter y set counter. Vamos a copiar lo mismo para el primer hijo, que es el que está aquí. Listo. Y ahí lo tendríamos. Ahora en el padre tenemos que crear dos estados igualitos pues, para poder manejar el mismo comportamiento que teníamos. ¿Listo? Este va a ser el de decrementar. Entonces aquí esto lo vamos a poner fcounter, que es del primer hijo. Y a este le vamos a poner scounter, que es del segundo hijo. Listo, perfecto. Y lo que vamos a hacer es pasarle directamente a este componente las propiedades. Vamos a dejar esto así porque al final les quiero dar una recomendación. Y listo. A ambos de aquí le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarle el counter y el set counter. Perfecto. Listo. Entonces acá al primero le vamos a pasar el f counter. Al segundo el s counter. Y los respectivos dispatchers del estado. Entonces aquí le vamos a pasar el set f counter y el otro es el set s counter. Perfecto. Esperemos que nuestra aplicación funcione bien. En este punto, aquí tengo un error en este punto de aquí. Counter. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver nuestra aplicación y verificar que todo está funcionando correctamente. Y vamos a ver que todo estaba funcionando correctamente y volvemos al mismo problema de antes. Ahora miremos lo que pasa. Recordaremos cuando yo ponía, por ejemplo, el hijo únicamente se renderizaba a sí mismo. Pero ahora solo con un hijo renderizamos las tres partes, el papá y sus dos hijos, el involucrado y el que no está involucrado. Entonces ahora es peor incluso, porque cada uno renderiza los tres y eso digamos que no es una buena práctica y no es una buena optimización de nuestro código. Entonces vamos a estar utilizando lo mismo, nuestro querido React Memo. Vamos a ver qué pasa cuando simplemente lo colocamos en uno. ¿Listo? Listo, nos cargue y perfecto. Volvemos acá, recarguemos y vamos a ver lo siguiente. Al que se lo puse fue al first children. Entonces, voy a borrar esto. Vamos a ver que si yo hago el padre, se van a simplemente renderizar el papá y el segundo, porque el primero está memorizado. El primero es este de aquí que hice decrementar. Creo que lo puse al revés. Sí, lo puse al revés. Este vamos a incrementar y al otro decrementar. Como por seguir una lógica.
Ay, no, todo estaba bien. El primero es el de decrementar. Ah, bueno. Lo que pasa es que al primero le puse el número que no era. Perfecto, ahora sí. Bueno, pues sigamos. Listo, ahora sí está funcionando correctamente. Vale, ahora, ¿qué pasa? Este es el primer hijo. Entonces, el primer hijo lo que le pasa es que renderiza a todos, ¿cierto? Pero el segundo hijo únicamente lo que hace es renderizarse a sí mismo y a su padre, porque el primero está memorizado. Claro, como este está memorizado pero cambia, entonces todos los tres cambian. Y eso está, digamos bien, solo hasta el punto de que cambia el padre, porque recordemos que el que tiene el estado es el padre. Como el padre cambia de estado, también debería renderizarse nuevamente. Pero entonces esto lo vamos a aplicar a ambos hijos ahora sí. Vamos a poner aquí react.memo. Abrimos los paréntesis, cerramos acá. Y vamos a ver lo siguiente. El padre siempre se va a renderizar, porque el padre es quien tiene el estado y quien va a estar cambiando también. Pero los componentes que no cambien con respecto a ese estado que se cambió, entonces no van a renderizarse nuevamente. Entonces miremos que aquí tenemos el padre y los dos hijos. Si yo incremento el padre, solo se renderiza el padre. ¿Por qué? Porque ninguno de los otros dos hijos se vio afectado por el estado que le cambió al padre. Pero miremos ahorita si yo pongo este incrementar de abajo. Vemos que se renderiza el padre, pero también el segundo hijo que fue el que cambió. Y también va a pasar lo mismo con el primer hijo. Se renderiza el padre y el hijo. ¿Cierto? Entonces digamos que esta es la manera más optimizada de tener un código de este estilo, donde el padre es quien controla el estado de los hijos. Sin embargo, aquí es importante aclarar algo. Es una recomendación porque miremos que este estado, bueno, estos dos estados de aquí, el padre nunca los está usando, o sea, no lo está usando en su código, sino que lo están usando directamente en la lógica de los hijos. Entonces, en este punto hay que ponerse a pensar, si mi componente no está usando estos estados y solo lo están usando sus hijos, ¿por qué están estos estados aquí? Entonces, en este punto, lo que tú tendrías que hacer es simplemente quitar estos estados de aquí y ya migrarlos a cada uno de los componentes exactamente como lo teníamos antes. ¿Por qué? Porque como les dije, este componente padre no está usando esos componentes hijos y no tiene sentido que este componente cambie cuando esos otros estados cambien si él no los está utilizando. Digamos que eso es algo que tenemos que tener en cuenta y pues para hacerlo, para volverlo a poner como estaba antes, simplemente tendríamos que quitar las propiedades y volver a incluir el estado que previamente hayamos creado y simplemente quitamos esto, queremos que nuestra aplicación quede correctamente y listo, miramos que ahora ya cada uno cambia su propio estado y ninguno renderiza el otro. Y de esta manera estarías optimizando tu código y pues digamos que esas son las buenas prácticas que tú tienes que seguir. Y si empiezas a trabajar en aplicaciones que son muy grandes, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, sin más, espero que te haya gustado el video. Si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios, una preguntante. Y pues listo, nos vemos en un próximo video.